Hola, bienvenidas a este video. Les doy las gracias por estar aquí y les quiero compartir algunas aplicaciones que encontramos en la primera carta de Pedro en el capítulo 4. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunas aplicaciones que podemos encontrar. Ok, se está presentando mi pantalla. Y listo. Ok, primero que nada podemos ver que nosotras como ciudadanos del reino de Dios, así como notamos que alguien no es de la Ciudad de México por su manera de hablar, por sus actitudes, tal vez por ciertas tradiciones que lleva, nosotras también como ciudadanas del reino de los cielos, podemos reflejar que no somos de esta tierra por nuestras vidas, por nuestros deseos, hábitos, formas de hablar y formas de hablar. Todas estas cuestiones reflejan nuestra ciudadanía. En el capítulo pasado, bueno, en los capítulos anteriores, hemos visto que en Cristo somos expatriadas y elegidas, también que somos parte de la realeza espiritual, pero no nada más una realeza como lo vemos en las películas, sino que una realeza que nos llama a servir, a amar a los demás, a poner primero al prójimo antes que a nosotras mismas y llevar ese sacerdocio, que recuerden que habíamos visto que el sacerdote era aquella persona que se encargaba de los sacrificios y, bueno, llevar los sacrificios para reconciliar a los hombres con Dios por medio del sacrificio, y ahora pues nuestro sacrificio perfecto es Cristo, y justamente nosotras como ese sacerdocio que hemos adquirido por medio de Cristo, pues nos corresponde compartir el evangelio a otras personas. Y en el capítulo anterior, que fue la clase pasada, vimos que somos embellecidas y que nuestra apariencia no se basa en los adornos, en el maquillaje que tengamos, sino que nuestra belleza se basa principalmente en el adorno de un carácter piadoso. Y de esa manera somos hermosas para Cristo y podemos reflejar esa hermosura para los demás. También, bueno, en la clase pasada, ya que Paco nos empezó a compartir un poco de estos versículos, simplemente quiero resumir que pues Dios nos dice que, puesto que Cristo padeció en la carne, nosotros debemos armarnos del mismo propósito, de ya no vivir para la carne, para esos deseos que teníamos anteriormente, sino vivir para Cristo y dejar a un lado pues aquellas cosas que agradaban a los hombres, que hacíamos tal vez sin entendimiento, pero que ahora sabemos que no le agradan a Cristo, como lo menciona este capítulo, perdón, este versículo que dice sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y aquí nosotras podríamos pensar, bueno, es que yo no practico nada de estas cosas, pero hay cuestiones que a lo mejor y si le escarbamos un poquito a fondo, podremos ver que sí estamos cayendo en ciertas cosas que Dios ya nos dice, ya, basta, dejen esto al tiempo pasado, es momento de vivir una vida diferente y justamente, ¿no? A lo mejor y no cometes hechicería, pero ¿qué tal los enojos, no? ¿Qué tal cuando explotamos como un volcán y simplemente no hay quien nos controle? Tal vez no hacemos borracheras, por ejemplo, pero a lo mejor idolatramos otras cosas como el dinero. La avaricia es idolatría y es amor al dinero, y Dios nos dice, basta ya al tiempo pasado haberlo hecho. Lo mismo con nuestro cuerpo. A veces nos obsesionamos tanto por nuestra apariencia, y hay de todo, por mujeres que están muy, muy delgadas y dicen, yo desearía tener más peso, desearía pues tener esa apariencia física ideal, o las mujeres tal vez que están un poco más llenitas y dicen, no, pues desearía ser lo más delgada posible, o incluso a lo mejor estamos saludables y simplemente decimos, no me gusta mi cuerpo, desearía ser de otra manera. Y en este ejemplo, ¿no? La chica que está tal cual hasta los huesos, a lo mejor y tiene anorexia, y podemos pensar, no, pues eso no es pecado, pero si le escarbamos a fondo, realmente estamos idolatrando nuestro cuerpo, y como mujeres debemos tener mucho cuidado en esto, no caer en idolatrías. Y eso es vivir en la carne, idolatrando nuestro cuerpo, idolatrando nuestro dinero, idolatrando la aceptación de otras personas, tal vez en redes sociales, ver que nos llenamos de likes, que nos llenamos de comentarios, ¿no? Publicamos una foto nuestra y vemos comentarios de, ay, qué bella, qué bonita, qué halagos, halagos, y no está mal. Sin embargo, si vivimos para ello únicamente, con nuestro único fin, que sea el agradarnos a nosotras mismas, estamos viviendo en la carne y no para Dios. Y justamente Dios nos dice, bueno, ustedes hacían todo esto, ya fue, en el tiempo pasado. Cristo padeció en la carne para que ya no vivas así. Como reflexión, les dejo esto y nos dejo esto a cada una de nosotras, porque podemos caer en esta clase de actitudes que pues no le agradan a Dios, ¿no? También nos dice la palabra de Dios que en esto, dicen, todo esto se sorprenden ustedes,
se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan, pero ellos darán cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí tenemos que recordar esto. Podemos padecer por el Evangelio y lo hemos visto en toda esta carta de Primera de Pedro y lo vamos a seguir viendo. Somos llamadas a padecer. Sin embargo, a pesar de que nos insulten, que tal vez nos molesten, que nos hagan bullying, que nos traten mal por seguir el camino de Dios, dice Dios aquí, ustedes hagan lo correcto, porque ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se burlan de nosotras? ¿Qué hacemos cuando se burlan de nosotras por nuestra fe o por no correr con ellos en esta clase de pecados? Predicar el Evangelio. Para esto fue predicado el Evangelio y justamente pues este pasaje nos dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio, aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Nosotras también estábamos muertas, debemos recordarlo, y Dios nos ha llamado a vida. De la misma manera podemos traer a otras personas que están muertas a vida por medio de la predicación del Evangelio. También nos dice Dios, pero el fin de todas estas cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Y aquí pues prácticamente Dios nos está hablando acerca de las disciplinas espirituales. Nos habla acerca de la prudencia, acerca de la oración, que tengamos un amor que cubre multitud de pecados y nos llama a ser hospitalarias sin murmurar. Prácticamente en esto se basan las disciplinas espirituales, ¿no? Y pues leer la palabra de Dios, la prudencia, justamente pues Proverbios 19:14 nos habla de esto, acerca de la lectura de la palabra de Dios. Igual, no, como no quiero alargar mucho este video, simplemente les comparto la cita y ustedes pueden buscarla en sus Biblias. Nos habla de que la prudencia pues viene de Dios, y ¿de dónde podemos obtener prudencia? Pues de la palabra de Dios, la voz de Dios pues está en su palabra. La oración, Dios nos llama también a orar, a estar fervientes, orar sin cesar, nos dice la palabra de Dios. También que tengamos un amor que cubre multitud de pecados, y aquí creo que es algo que debemos practicar todos los días, porque todos los días nos ofenden, tal vez todos los días nos sentimos ofendidas, que nos insultaron, que nos hicieron algo que tal vez no nos agradó. Sin embargo, dice que el amor, si estamos amando así como Cristo nos amó a nosotras y nos cubrió nuestra multitud de pecados con amor, nosotras también podemos cubrir a otras personas sus multitudes de pecados con nuestro amor. También nos dice la palabra de Dios que según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y bueno, estos pasajes básicamente nos hablan de que Dios nos dio dones, talentos, y pues debemos ejercerlos conforme a su voluntad. Aquí nada más nos divide en dos partes. Nos dice el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si tú sabes hablar, si tú sabes compartir a otras personas, no des tu propia opinión, no des lo que tú pienses, sino conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere y nos ha dicho por medio de su palabra. Y hay otras personas que son llamadas al servicio, simplemente, a lo mejor y les da pena, ¿no? Hablar en público y no puede compartir la palabra de Dios, pero también el servir es un don que Dios da. Y nos dice Dios que el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí nos dice, cuando van a servir, van a cansarse, van a sentirse tal vez fatigadas, van a sentirse muchas veces cansadas. Sin embargo, ¿qué nos dice Dios? Que lo hagan por la fortaleza que Dios da. Cuando sirvan, háganlo por amor y fortaleza, y conforme a la palabra de Dios, aquellas que comparten la palabra de Dios. Como reflexión les quiero decir que una ciudadana del reino de Dios es alguien que ejerce sus dones dados por Dios para el beneficio de los demás. Y me gustaría preguntarte, ¿tú ejerces tus dones o los estás escondiendo y acumulando? Tal vez te da miedo, tal vez no sabes cuál es tu don y
necesitas ahí que alguien te oriente. Sin embargo, Dios es muy fiel para con nosotras y nos dice esto, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con la fortaleza que Dios nos da y todo es para su gloria, porque así es como una ciudadana del reino de Dios vive. El siguiente punto es sufriendo como cristianas y esta imagen yo creo que nos representa a algunas de nosotras. Justo así yo estaba el día que se me fue el internet. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, aquí nos habla del sufrimiento, pero no nada más sufrir por sufrir, sino que vamos a ver en los siguientes versículos qué es lo que nos dice Dios. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si como si alguna cosa extraña les hubiese acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Bueno, ¿qué nos dice todo esto la palabra de Dios? Que no se nos haga raro si vienen pruebas, si vienen dificultades, si padecemos, y de toda clase, no solamente como que alguna persona nos ataque, sino puede venir diversas pruebas y situaciones a nuestra vida, y no se nos debe hacer extraño, porque Dios ya no nos está advirtiendo, va a ocurrir, es inevitable y es bueno. Ahorita más adelante les voy a hablar un poquito de esto, pero es bueno que Dios nos pruebe. Es bueno que nuestra fe sea probada porque Dios nos va perfeccionando y va purificando nuestra fe. Dice Dios, antes bien, que se nos haga extraño, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Y aquí me quiero detener un momento. Imagínense, compartir los padecimientos de Cristo. Sabemos que Cristo padeció hasta la muerte literal. Sin embargo, el hecho de poder reflejar un poco esa semejanza de Cristo, esas cualidades que Cristo tuvo, es un privilegio para nosotras como creyentes. Y les repito, no nos gusta padecer. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice, regocíjense. Y esa es la palabra, regocíjense, gócense cuando pasen por pruebas, porque están reflejando el carácter de Cristo, porque están reflejando a Cristo en sus vidas. Y es como un espejo de Cristo en nosotras. Dice, con gran alegría, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo. ¿Cuántas de nosotras no hemos padecido por el nombre de Cristo? No nos han aborrecido, incluso nos han hecho cosas por amar el nombre de Cristo, por decir que somos creyentes. Sin embargo, dice que aunque Él sea blasfemado, en nosotras será glorificado Cristo cuando padecemos estas dificultades como creyentes. Aquí como reflexión me gustaría preguntarles, ¿les gusta el oro? Yo creo que a nosotras como mujeres nos encanta, ¿no? A mí me encantan los aretes, las cadenitas de oro y en general muchas cosas de oro, es como muy bonito. Justamente el oro es pasado por fuego. Lo pasan por fuego y se va limpiando las impurezas. Ahora yo me gustaría enfocarme un poquito, si alguna de ustedes tiene en ese momento una prenda de oro, sea una pulserita, una cadena, en mi caso pues yo mi anillo, ¿no? ¿Qué podemos pensar en este momento? Justamente, cuando pasemos por las pruebas, podemos ver nuestro objeto de oro, sea cual sea, y decir, tuvo que pasar por fuego para llegar a ser lo que ahora es. Una pieza muy bonita, brillante, no se raya, está bien, me gusta. Justamente así nosotras, como creyentes, vamos a pasar por fuego, vamos a pasar por el fuego de las pruebas. Sin embargo, tendrá buenos resultados, seremos limpiadas, seremos a la semejanza de Cristo, podemos brillar con la luz de Cristo y seremos como Dios quiere que seamos, justamente seremos a su imagen. Y no nos gustan las pruebas, repito, a nadie nos gustan las pruebas, pero Dios es bueno, no nos permite que una tentación que no podamos soportar y justamente las pruebas también, incluso sufrimiento, incluso dolor, incluso en esta parte, ¿no? Que nos habla de padecer como creyentes, son buenas. Dios es bueno y las pruebas que manda son buenas, con el fin de perfeccionarnos, con el fin de hacernos limpias y puras delante de Él y es bueno. Y cada vez que pasan por una prueba les pido que miren aquel anillo tal vez, aretes, collar, lo que tengan a la vista o a lo mejor de oro o una imagen tal vez de algo de oro y digan, qué bonito es.
Así de la misma manera, Dios me está probando, Dios me está limpiando y me está purificando y saldré limpia delante de Él y valdrá toda la pena del mundo. El siguiente versículo nos dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Y aquí es algo muy, muy importante. No. Dios no nos promete paz en toda clase de sufrimiento, porque si estamos sufriendo por hacer lo malo, pues es consecuencia de nuestros pecados. Y no podemos decir, me regocijo en Dios porque me cacharon que hice una trampa en mi trabajo, o que Dios sea glorificado porque me cacharon en otra cosa, en una mala movida y pues estoy padeciendo, pero es para la gloria de Dios. No, Dios nos dice que si alguien sufre como malhechor, pues es a causa de su pecado. Pero si alguien sufre como cristiano, dice que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Debemos glorificar a Dios. Yo como testimonio les puedo contar que mucho tiempo sí sufrí de bullying en una de mis universidades por ser cristiana, y simplemente me decían, eres cristiana, me lanzaban comida, me hacían muchas maldades, de verdad. Fue mucho tiempo así. Pero al final decía, bueno, es que no estoy haciendo nada malo, simplemente porque soy cristiana. Y me decían, pues eres cristiana, vas a aguantar, ¿no? Vas a perdonar siempre. Y seguían. Entonces, pues, a mí me dolía mucho, lloraba, llegaba todos los días llorando y clamando a Dios por misericordia, porque me diera paciencia, porque me ayudara, y pues, si era su voluntad que frenara esta situación. Y sí, llegó el punto en el que terminó. Sin embargo, Dios nos dice que glorifiquemos a Dios, oremos a Dios, lo glorifiquemos y suframos estas penalidades porque son a causa de Cristo y vale toda la pena del mundo. Finalmente nos dice, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Entonces recordemos esto, debemos hacer el bien, glorifiquemos a Dios. Cuando padecemos como creyentes, estamos reflejando esa imagen de Cristo. Y eso es bueno, porque Dios es bueno, y es bueno para nosotras, porque Dios así lo ha permitido, si es su voluntad. Finalmente, me gustaría terminar con esta reflexión. ¿Qué piensas sobre el rey en este capítulo? ¿Qué piensas? ¿Cómo es nuestro rey realmente con lo que vimos? Que Dios nos manda, nos permite dificultades, pero con un propósito específico. Dios no es malo, Dios es muy bueno. También me gustaría que pensaras, ¿qué te muestra Dios sobre su reino en estos pasajes? Vendrá su reino. Y es un reino justo. Dios no es injusto. Y no quedarán estos males sin un castigo. ¿Y qué pasará con sus ciudadanos en esta tierra y en la venidera? Quiero que reflexiones en estas preguntas y demos la gloria a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por las mujeres que pudieron ver este video. Te pido que nos ayudes a soportar las pruebas como creyentes, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, mi Señor, que podamos vivir como ciudadanas de tu reino y podamos reflejar en todo momento tu reino, Señor, y nuestra ciudadanía. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues eso es todo. Les agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos muy pronto.